Bien, bien, amigo, ya 18 ya con 28 minutos. Le contaba, vamos a ir a conversar con Alex Zumorbi también y con Ivana Alcalgui de Troncoso, ¿ah? Psicólogo especialista en psicoanálisis, también profesor universitario, para conversar de temas, me imagino, de gente con problemas psicológicos, ¿no? Sí, por ahí va. Bien, bueno, bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Sí, exacto. Para hablar un poco de salud mental y los conflictos que tenemos en esta modernidad, ¿no? Con una ciencia, una parte de la psicología, estamos con un experto en el psicoanálisis para analizarnos todos, ver qué está pasando en lo cotidiano, en las calles, en un semáforo con otra persona, el nivel de agresividad, la ansiedad y otros temas. ¿Qué tiene el psicoanálisis para decirnos? Estamos con el profesional Iván Alcaide de Troncoso aquí en el estudio Radio Crecer. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, menos mal que me presentaron porque ya es muy complejo presentarse a sí mismo. Sí. Porque digo, bueno, me llamo Iván, pero bueno, ese nombre fue puesto incluso antes de que yo naciera. Y creo que un poco el tema que yo quiero apuntar y que lo podamos conversar es justamente cómo la transmisión, es decir, la historia de uno en la modernidad se ve rota por un individualismo en el cual nos rascamos con nuestras propias uñas, tenemos que tener el ideal de siempre estar de acuerdo con lo que decimos, sí. y en vez de convertirnos en ondas que se juntan y producen una totalidad, lo que estamos encontrando son individuos que además de sentirse responsables, porque se supone que el sufrimiento viene del interior de ellos, y ahí no nos ayuda mucho la biología en cierta medida, además de ser responsables de eso, tienen que hacerse cargo de ese sufrimiento. Estamos atrapados en esas responsabilidades, pero ¿sabes qué? Antes de extendernos un poco, bueno, la labor del comunicador radial es que esta conversación llega a la gente en lo inmediato. Por ejemplo, el nivel de ansiedad, el nivel de agresividad. Ajá. Vamos puntualmente a lo que está pasando en las calles. Yo de repente nos llegan esas películas en TikTok, Instagram. Está más irascible la gente. Es parte de la modernidad. ¿Qué tiene un psicoanalista para contarnos de eso? Bueno, lo que quiero decir siempre que lo que yo trato de explicar es que nosotros no tenemos respuestas universales como la religión. Sin tener nada en contra de la religión, digo, atrás de mi buque siempre está Dios, el inconsciente, que puede ser una metáfora de ese concepto, pero diría yo el asunto de la violencia y el asunto de la ansiedad marcan el cambio del periodo el ingreso a la modernidad. O sea, la modernidad hay un cambio, hay un cambio social donde, insisto, se olvida un poco, está esta idea de el pasado pisado, ¿cierto? Y cada día estamos naciendo nuevamente. Me pregunto cómo nos vamos a conocer de esa manera. Mira, las dinámicas, por ejemplo, que hoy día son urgentes, está pasando en los colegios. ¿Te acuerdas que a comienzo de año una cosa que hablaban de el contagio? Pero de repente jóvenes, oye, una violencia inusitada, armas blancas en los liceos, sí. Incluso otro tipo de ilícitos. ¿Qué está pasando con la violencia adolescente, por ejemplo? Sí, bueno, tiene mala prensa la palabra violencia, que es distinta a crueldad. Por ejemplo, yo para poder comerme un buen completo tengo que ocupar en cierta medida la agresividad, claro, para poder desgarrar eso, pero en función de la vida. Ya, ¿sí? Claro, sí. La crueldad es hacerle daño y someter a otro con plena conciencia de que el otro está sufriendo, de que yo estoy fuera de la ley. Y ahí hay un juicio ético del bien y el mal. Sí, ahora yo me pregunto, ¿aquel que utilizó la crueldad nació con un gen de la crueldad o hay algo de su historia que está poniendo en juego en esa crueldad? Quizás más que alguien cruel es alguien que es el efecto de una crueldad que tiene que ver con una crueldad que no se ve directamente, pero es una crueldad que tiene que ver con, insisto, el individualismo. O sea, ahora que estamos en la onda del deporte, por ejemplo, para dar un ejemplo, si me voy del tema, sí, está muy bien, está muy bien. Me traes un atleta gringo salió primero. Le preguntan, bueno, ¿y qué le parece haber salido primero? Y él dice, bueno, me levanté todos los días a las 9 de la mañana, me alimenté muy bien, soy mi propio psicólogo, etcétera.
Y si le preguntan a un oriental, ¿qué dice? Gracias a mi papá, a mi pueblo, a mi tierra, a la gente que me abandonó. Hay una alteridad, alteridad es alguien otro que te construyó y te hizo llegar a donde llegaste. Ya, hay algo cultural en esa diferencia. Pero ¿qué hace una comunidad escolar al detectar algo? Bueno, Mira, aquí hemos ganado algo, Iván. No hacer lo que hace Estados Unidos, poner a los profesores con armas, por ejemplo. Eso es lo primero que no hay que hacer. Eso es lo que no hay que hacer. Pero, por ejemplo, volviendo a lo puntual, y esto estamos ganando lo que hace este psicoanalista aquí en Radio Crecer. Yo soy una comunidad escolar, soy un rector o un coordinador académico. Tengo una crisis donde hay violencia agresiva, pero me acabo de ver que estás detectando y separando un poco la violencia como un asunto humano, insuperable, pero la crueldad. Es decir, ¿cómo puede detectar una comunidad cuando hay una persona cruel? Ajá. Es como preguntarse un perverso, no me gustan las etiquetas, pero un perverso es una persona que tiene todo su aparato mental sano, pero comete un crimen. Perfecto. ¿Sí? Es una decisión. No sé si tomada por él literalmente. Ya. No sé si eso hay que debatirlo. Judicialmente, a la cana, a la cárcel, etcétera, que rompió la ley, pero el psicoanálisis tiene la oportunidad de pensar que esa persona tiene derecho a ver por qué hizo lo que hizo. Puede ser que diga, la maté, pero la amaba. Uno dice, qué contradictorio. Sí. ¿Cómo la maté porque la amaba? ¿Sí? Bueno, de eso tenemos que defendernos. De esos, ¿hay warning, hay advertencias para eso? No me gustan mucho los tips, pero sí hay advertencias, digamos, claras que pasan por la mirada de la persona agredida y puede que la persona se quede ahí. Porque una persona agredida que se enamore de un agresor, porque hay muchas historias, sabemos, sucede, de mujeres en varios lugares maltratadas por su pareja, pero es un buen papá, pero lleva la comida a la casa, pero entonces ¿hasta dónde llega a ser cruel? Hay algunas facetas del agresor que no podemos reconocer fácilmente. Estamos escuchando la voz de Iván Alcaide Troncoso aquí en Radio Crecer FM, La Otra Agenda. Hemos querido hablar con un profesional de estas cosas que hoy día son patologías colectivas, individuales. Ya tocamos el tema de la calle, tocaste un ejemplo del deporte, hablamos de la comunidad escolar. Estás insinuando el tema de la familia. Sin duda, la violencia intrafamiliar y bueno, y los femicidios son un índice gigante. ¿El psicoanálisis tiene un planteamiento frente a eso que está ocurriendo? Por supuesto. O sea, el psicoanálisis tiene la virtud de no comprender las cosas demasiado pronto. Es decir, hay que dejar que se matice y poder dar una opinión. O sea, en la pandemia, aparece la pandemia y digo, qué producción de saber sobre la salud mental si el fenómeno estaba recién sucediendo. Son personas que adivinan, bueno. Hay una dinámica de eso. Es que es una dinámica de estar, a ver, lo voy a decir así, aunque estoy en contra de lo que voy a decir, pero es hablar sin saber. Ya. Porque a un paciente yo le digo, usted lo que me tiene que contar no es lo que sabe, es lo que no sabe. Perfecto. Y eso que no sabe se puede colar en un silencio, en un tartamudeo, en una palabra que se dice sin querer queriendo, como dice el chavo. O sea, para resumirlo diría que las palabras que tropiezan son palabras que confiesan. ¿Qué pasa si yo siento a alguien, o yo mismo, estoy en un desequilibrio, estoy escuchando ahora Radio Crecer FM, o tengo un hijo, un sobrino, que creo que frente a un psicólogo, a un psicoanalista, puede plantearse un nivel de mejora, de estabilización de su ánimo? ¿Dónde puedo encontrarme contigo? Dilo directamente, ¿cómo puedo consultarlo? O sea, página de Instagram, Iván Alcaide Troncoso, Facebook lo mismo, pueden también contactarse por un podcast que se llama Psicoanalíticamente Incorrecto, YouTube está en varias plataformas. Y mi consulta queda en, nunca me recuerdo bien la calle, está en la Comuna Putendo. Salinas, sí, entre la muerte y la locura, entre el psiquiátrico y el cementerio. Perfecto, ciudadano de la Comuna Putaendo, entonces psicoanalista. Iván, mira, volviendo, tengo un tema, yo quiero consultar ya, me confieso, yo quiero consultar. Quiero controlar mi impulsividad, quiero estabilizar mi ánimo. ¿El psicoanálisis me ofrece terapias? ¿Qué es lo que me ofrece el psicoanálisis? El psicoanálisis te ofrece un espacio en el cual, pensando con otra persona,
no desde la buena onda, ni desde ponele voluntad. El depresivo está tirado en el piso y la familia dice, levántate. Sí. No sé si se pueden decir palabras. Sí, por supuesto. Un poquito, Sí. mueve el culo, ponele voluntad. Ya. Y el tipo no es que esté fingiendo, no se puede parar. Está con depresión. Y digamos que más que está con depresión, tiene una historia que lo lleva a un sufrimiento que lo desborda. Y no hay voluntad de levantarse. Porque al ponerle depresión, ya, o sea, los manualitos estos de que te dicen, no he dormido en 2 días, bueno, ticket, lloro una vez a la semana, ticket. Sí. Y ese manual de cocina te diagnostica con depresión. Ya con mi nombre tengo una etiqueta, ¿para qué quiero otra? Claro. Entonces entra un paciente y me dice, no, soy depresivo. Y yo le digo, pensé que te llamaba y Claudio. Perfecto, totalmente Hay que enemigo tener la cuidado con etiqueta. la etiqueta, Sí, con la cuidado con la etiqueta. etiqueta. Son los jóvenes, volvamos un poco a la juventud. Más aún en los jóvenes. Oye, Quería volver un poquito a un tema Sí, dale, para, dale. para finalizarlo. ¿Qué es la respuesta que el psicoanálisis da a la violencia, a los colegios, a todo lo que está sucediendo? Es que los psicoanalistas tienen que estar dentro de esos lugares. sin Y los duda, ¿no? psicoanalistas ¿no? están dentro de esos lugares porque están calentitos en su consultita, ganando y cortando platita, pero el psicoanálisis nació en el barro. Y ahí es donde nosotros tenemos que salir a En el gritar choque con un colectivo, megáfono. en el cruce. En estos espacios, en estos micro encuentros discursivos que algo producen. O sea, hay alguien que mis palabras le está produciendo algo. O sea, las palabras son como el rayo X. Uno no Sí. los ve, pero si alguien te dice te amo, ¿cómo te cambia el día? O sea, la orientación psicológica, por ejemplo, debiera estar, usted cree, en todos los colegios, establecimientos, universidades, debería haber Un psicoanalista. un psicoanalista, No un más psicólogo. y no solamente un método, un psicoanalista. Un ¿cierto? psicoanalista. Es que hay una diferencia entre la psicología y el psicoanálisis. Escuchémosla. La psicología tiene la receta para ser feliz. El psicoanálisis no. Perfecto. El psicoanálisis tampoco ofrece salud, ofrece que tú te encuentres con la verdad. Y cuando te encuentras con la por verdad- nefasta que sea o por cruel que sea, ¿no? Y bueno, Es ahí un hay juicio que tomar propio. una decisión. Mm. Pero el psicoanálisis no te ofrece pintarte el auto para que te enganches más mina. Ya, ok. Te ofrece resolver el problema de que el auto está sonando mal. Y tú me decís, pero es la rueda. Y yo te digo, pero flaco, a lo mejor el manubrio está torcido. Si te cambio la rueda, como lo hacen los psicólogos, y te adaptan, te mandan al mundo, La adaptación. vaya a volver. Sí, claro. Vaya a volver. No va a solucionar el y tú me tema. vas a preguntar, ¿pero qué pasa? Y yo voy a tener que ser sincero y decirte, no sé, hay que investigar. El psicoanálisis siempre ha confrontado esto un poco de la visión del padre, tiene que ver con Freud, tiene que ver con las madres. ¿Es popular esto que le echemos la culpa de los pecados de hoy a las madres de ayer? Es una Es- muy, muy, es muy drástico buena lo que estoy pregunta. diciendo. Déjame Somos una dar sociedad chilena muy vuelta, machista, ¿ah? Déjame dar una vuelta, pero yo te diría que si es que uno se levanta a las 6 de la mañana y va a una urgencia pediátrica, lo que va a encontrar son mamás con los niños, no papá. O sea, es la mamá la que está la idea de que la madre sin el padre que no pone la ley es lo que es el niño. A mí me parece es un prejuicio de época anacrónico, perdón. Por ahí sí. Sí, pues. Me parece un prejuicio anacrónico. Bueno, no me quiero meter un poquito Esto de que la madre sea como la única que vela, por supuesto, por supuesto. O sea, la madre cuida del niño porque es necesario en los primeros momentos, pero cuando la madre está bañando al niño, el padre tiene que estar mirando. Tiene que ser una presencia, aunque sea una ausencia. Lo requerimos todos los Sí, seres humanos. pero intentamos como padre función. No, exacto. O sea, el padre es el cómo lo hace, no quién lo hace. Perfecto. Porque el otro es el progenitor. Es muy importante que lo escuche la gente porque efectivamente hay todo tipo de familias, todo tipo de formatos y de repente hay un rol de padre que puede estar en un tío, una abuela y en la propia madre. Y además la obligación, por ejemplo, de si tuviste un padre que te hizo mucho daño, de tener que llorarlo porque es tu padre. Hoy vamos a un juicio más terrible. Este triángulo, digamos, que puede ser incluso casi el ideal de la religión. La figura tripartita, padre, madre, hijo, ¿es lo esencial para la formación de un ser humano? Yo lo haría al revés. Para la formación de un ser humano, primero hay una cultura, hay un lenguaje, hay un discurso que no preexiste, que nació en algún momento, igual que el Big Bang, apareció y no se sabe para atrás. Ese lenguaje construye lo que es ser papá o mamá, porque le pregunto a las personas que están escuchando, piensen, ¿hay algún objeto que no tenga palabra? Imposible. Entonces, para que pueda existir padre, madre, santidad o lo que sea, tiene que primero existir el lenguaje. La denominación. Pero lo hemos denominado en roles y le damos a la madre ciertos roles.
Sí. Veamos al padre otros roles. Dentro de estos roles, y volviendo yo a hacer no soy enemigo de las madres, pero uno de repente ve, o sea, la obra cinematográfica, Woody Allen peleando con la mamá. Son figuras que, o de repente el cine italiano, Fellini, esta figura de la madre puesta al hijo, está presente también en la posmodernidad. Esto ya es post-posmodernidad, en el 2026. ¿Sigue latente esa figura padre, hijo, madre, mato al padre, la madre? ¿Existe esa tensión? No. De hecho, el mito de Edipo es un mito europeo. Okay. Nosotros tenemos el mito del guacho. Padre que está trabajando o está bebiendo, está fuera de la casa y la madre súper preocupada, angustiada por cuidar a ese niño, pero en una ausencia completa de mujer. Hoy lo vemos en la historia desde la fundación. O sea, la Llorona viene de ahí, la colonización de España viene el español que se viola a la India. Y la figura de Bernardo Higgins. La figura la biografía tendríamos de el complejo del huérfano o del guacho acá más. Muchos años, bueno, estamos viviendo aquí, la colonia fue muy fuerte y la zona rural sigue con esa cultura. Mucho tiempo se dio esto de que era mal visto ser madre y muchos hijos fueron criados por abuelas o hermanas mayores de la madre. Sí. ¿Eso causa un trastorno a la larga? ¿Eso es traumatizante socialmente? Es que vuelvo a repetir, es cómo se hace, no quién lo hace. O sea, va a depender. Dime cómo te amaron y yo te voy a decir cómo amas. Estamos escuchando la voz del psicoanalista Iván Alcaide Troncoso aquí en Radio Crecer FM. Es una conversación que se está poniendo muy interesante, Iván. Rápida. Nos vamos a terapiar nosotros mismos, pero volviendo al mundo humano, al mundo cotidiano, y volviendo, dice, hoy día yo soy madre y padre, tengo mi hijo que creo que lo tengo controlado. ¿Qué hago con esto de las pantallitas? Porque hoy día el papá, en vez de mandar a un psicólogo a hablar en el colegio, le pasa el YouTube a un hijo de 4 o 5 años. ¿Eso está bien, está mal, psicoanalista? Bueno, voy a citar a Nietzsche, está más allá del bien y el mal. Ya. Porque el punto es este. Pensemos, un niño que está 12 horas en la pantallita escuchando Mozart. Los papás se lo presentan al mundo como un genio. Claro. Pero si está jugando un juego en el cual está disparando, etcétera, está violento el niño. No le cuentan a nadie. Sí, pero ese niño está conectado con otros amigos, conversando, porque no nos quedemos que... No hagamos una poesía del pasado que era mejor que ahora, no lo sabemos. No lo sabemos, ya. O sea, pensemos simplemente que la homosexualidad hace cuántos años atrás, en la época de los griegos, era normal. Tú sabés que eso era absolutamente normal. Luego de eso fue un crimen. Luego eso fue una enfermedad. Y ahora vuelve a ser... Entonces, ¿progresamos o avanzamos en espiral? Bueno, son nuestras culturas, ¿no? Pero vuelvo a la pantalla. ¿Está bien? Yo como solucionador, yo como padre, le paso a un niño el YouTube para solucionarlo. ¿Me reemplaza a mí? No. Si tú le pasas el YouTube para deshacerte de la relación, es una cosa. Y otra cosa, que le pases el YouTube para compartir con él viendo unos videos, porque ni tan lejos ni tan cerca como los cuerpos pines. Sin duda. Pero ¿sabes qué? Y mucha gente comparte el juicio, sabe que de repente a los niños se aíslan, se les pasa el teléfono como un placebo. Sí. ¿Qué hubiera dicho con tu hijo de 7 años que lo único que tiene el PlayStation en la pandemia para comunicarse con tus amigos? ¿Lo castigáis y le decís te quito el PlayStation? ¿Qué haces con él? Yo jugaba con ellos. Sí. Y ese es el punto. El punto... pero un ratito, ¿cierto? Y después se guardan. Pijama y a dormir. El punto es el paso de la niñez a la adultez, y hay muchas personas que no fueron niños. También porque no los trataron como niños. Eso también, esto de los gamers y gente comprando consolas a los 40 años, incluso comprando láminas de álbum, ¿es algo saludable? Es jugar. Es jugar. Es jugar, y es lo que no se nos olvida. O sea, tirarte al suelo con un niño a jugar. Yo le agradezco a mi hijo enseñarme a ser padre. Creo que él me adoptó. Claro, a nadie le enseñan a ser padre. No hay clave para la infancia, claro. no hay contraseña para ser padre. Las orientaciones que tenemos son las de nuestros propios padres, y puede ser que no le hayan achuntado el arco iris. El punto es qué hacemos con eso. ¿Repetimos la misma historia o tratamos de cambiarla? Lo saludable es tirarse con el niño al suelo. Eso sí, sin duda. Y además perder el tiempo. Exacto, con él. Y jugar fútbol hasta que acabe. Ahora no podéis perder el tiempo. El tiempo es oro. Tiene que estar produciendo, productividad. Como dice Cocolera, están todos muy ocupados. Bueno, para mí perder el tiempo es dejar de preocuparte del tiempo. Y con un niño no podéis preocuparte del tiempo, y con un niño no podéis fingir jugar. El niño sabe cuando estáis jugando, porque estáis arrojado al mundo del niño. Y además en la pega mía estoy arrojado a jugar en el suelo, pero además tengo que estar leyendo que ese juego quiere decir algo. Sin duda.
Muy interesante este infinito esto, ¿ah? Podemos quizás volver a conversar porque van a ocurrir tips. A veces uno se presenta y dice, oye, este Donald Trump, dice uno, este caballero tiene la salud mental alterada. ¿Usted como psicoanalista podría hacer un juicio sin atender, por ejemplo, a un mandatario a través de la información que llega? Podría hacer un análisis. Un análisis, juicio, ¿ya? Porque lo primero que un psicoanalista tiene que saber es que el paciente nunca tiene que tener un juicio de bueno, malo, verdad o mentira. Okay. A mí me dicen los pacientes mienten, no, tienen fantasía, pero no mienten. Yo no soy abogado ni policía. Okay. ¿Sí? Lo que podría decirte de él es que es la representación de un discurso de un país completo. Cierto, parece, ¿no? Entonces, para mí es un síntoma de una sociedad, más que en la causa es el efecto. Y ninguneando al planeta completo, ¿eh? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que el planeta no hace nada. Sí, así es. Bueno, estamos ya llegando, creo que a la final de esta conversación. ¿Sabes qué, Iván? Te quiero ofrecer la posibilidad de que lentamente puedas conversar sobre tu red social, donde yo te puedo ubicar, donde yo puedo conversar contigo y puedo consultar, sea yo una organización, una empresa o una familia. Bueno, insisto, Instagram, Iván Alexis Alcaide Troncoso, o Facebook, ahí es donde me hago la publicidad, bueno, en las páginas también de acá Pero conciso, de la zona. ¿sabes? Repite el Instagram 2 veces y yo creo que eso va preciso por el tema radial. Iván Alexis Alcaide Troncoso en Instagram y lo mismo en Facebook. Ahí están todos mis datos y mis teléfonos, donde atiendo, etcétera. Iván Alexis Troncoso. Pasado ya 18 horas 49 minutos, completamente en vivo en Radio Crecer FM. Ajá. ¿Tú escuchas música? Sí. ¿Escuchas música? ¿Escuchas sí, Radio por Crecer? supuesto. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Y bueno, ¿y cómo ha estado este tema? Ahora yo, ejemplo, volvemos al tema del fútbol. La gente, este tema masivo, los mexicanos agarrándose en los estadios, el alcohol, los excesos. ¿Qué pasa con esto? ¿Nos hemos transformado en trogloditas? ¿Cómo sería la palabra? Después de mirar cómo los japoneses dejaron de limpio el estadio y los camarines, diría que es un tema cultural de nuevo. ¿Cierto? Increíble, ¿no? O sea, llegan los tipos y dejan todo limpio, más limpio. Un aplauso para los japoneses, ¿no? Claro. Van con bolsas para guardar la basura. Te das cuenta no pueden irse sin llevarse su basura, increíble. Cómo la cultura determina las formas de ser. Ese es el punto. Para ellos eso no es extraño. Pero para nosotros es como... Al revés, no se pueden ir sin dejando la... Claro, se hacen un araquiri y se que dejan algo ahí. Sí, hay un chiste muy bueno, que en Chile alguien comete un pecado y un político se manda una embarrada y digamos, se manda una embarrada y el tipo que hace, el chileno, dice, la cagué, ¿no? La embarré. Sí, sí. Y el japonés te hace una daiquiri. O repara. Por un tema de responsabilidades. Sí. ¿Hay responsabilidades en la cultura de nosotros? ¿Se educa las responsabilidades? Lo que pasa es que pensemos primero que la cultura es un conjunto de discursos, ¿cierto? Que nadie es el dueño de eso, es una maquinaria que se maneja sola. O sea, no es que nosotros dirijamos lo que queremos decir. Por ejemplo, si yo digo, disculpe la expresión, pero el burro de mi tío, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuántos sentidos tiene? 1, 2, 3. Burro, porque puede ser tonto, el burro de mi tío. Claro. El burro de mi tío, porque puede tener un órgano sexual un poco importante. Claro. O mi tío tiene un burro. También. Entonces, ¿de qué me hago cargo yo? De lo que digo, pero no de lo que el otro entiende. Exacto, no me hago cargo de lo que el otro interpreta. No puede ser. No puedo, porque, porque estaría pensando solamente una persona. Entonces, literalmente sería una locura eso. Literalmente sería una locura. Ahora, conviene ordenar las palabras y poner la coma. Y si mi tío tiene un burro... Es muy importante la coma. Por ejemplo, un caso rápido, una paciente que consulta porque no puede elegir. Entonces, cuando elige esta profesión no le gusta, elige esta pareja no le gusta, hay que poner la coma. Entonces, un psicoanalista pone la coma y escucha y dice, el hijo, hijo. ¿Qué pasó con tu hijo? Cambió el sentido. Sin duda. No es de elegir. Y nuestras palabras nos delatan también, obviamente. Si lo piensas como en el sentido de que hay algo oculto, sí. Pero, por ejemplo, un jeroglífico, la verdad está en la misma superficie, no tiene profundidad. Hay que descifrar. Descifrar. ¿Le pasa a un psicoanalista que una persona va a consulta y empieza a autodiagnosticarse y pensar que está todo bien y el psicoanalista está justamente leyendo que todo mal? Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se revierte? O sea, primero, si es que alguien piensa que está haciendo todo bien, no va a llegar a un psicoanalista.
Sí. Algo tiene que estar haciendo o no haciendo que lo lleva. Pero lo importante es esto. Tú tienes insomnio, eres dueño de tu cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué no puedes cerrar las pestañitas y quedarte dormido? ¿De quién es ese cuerpo en ese momento? La persona que sufre de trastorno alimenticio se ve al espejo, es una calavera andante, pero se ve obesa, se ve gorda. ¿Quién la está mirando? ¿Qué cuerpo es ese? Qué interesante, pero cuando vemos el juicio de otro, cuando un tercero me dice que no estoy bien. Ajá. Bueno, habría que pensarlo. Por ejemplo, estamos aquí y de repente entra alguien y me dicen, Iván, te veo cara de que estás enojado. Y digo, no, yo no estoy enojado. Pasa otro tipo y me dice, qué cara de orto que tenía, Iván, estás muy enojado. Y de repente, ¿y no estaré enojado? Y bueno, y si perdió Argentina, ¿cómo no voy a estar enojado? Y me doy cuenta que estoy enojado, pero porque el significado de mi ser se lo da el otro. Perfecto. Ahora lo Y importante, empieza a creerle al otro. Y por supuesto. Volviendo a la autoestima, por ejemplo, el adolescente, las niñas, los niños, los jóvenes, que somos todos bellos, somos todos seres hermosos, pero que el otro se lo diga, ¿lo valida o lo baja? Que el otro le diga que es feo, que la polola le diga que es feo. ¿Cómo es el tema de la autoestima ahí? Vuelvo a que somos dueños de lo que decimos, pero no de lo que el otro interpreta. O somos dueños de lo que callamos y no de lo que decimos. En ese sentido, lo importante no es lo que te dice ni siquiera de dónde proviene, sino dónde resuena y cómo tú respondes a eso. O sea, te voy a citar rápidamente a Sartre, que dice, somos aquello que hacemos con lo que quisieron hacer de nosotros. Algo tenemos que hacer nosotros con lo que quisieron hacer de nosotros para poder salir. O sea, si a mí me pusieron de chiquitito la idea de eres inteligente, claro, qué bonito. ¿Y cuando falle? Me voy a dar cuenta ¿Qué va a pasar? Parece que no era tan inteligente, parece que ese deseo era de otro. Y al revés, cuando le dicen que es loco, que es O que es raro, tonto, que es tonto, que es tonto. estamos etiquetando, estamos haciendo daño. Imagínate que la fuerza que se le da al golpe, y la palabra es un golpe. Si a un niño le dicen gordo, año, se suicida, ¿y qué le pegó? Claro, las palabras. Estamos escuchando una vez más a Iván Alcaide Troncoso, hablando del psicoanálisis, hablando de la autoestima, hablando cómo también las palabras dañan y cómo un terapeuta puede también revertir una situación. Me gusta esto de esta esperanza, que decir, es casi como el redescubrimiento de una persona. Si yo voy a consultar a un psicoanalista, ¿voy detrás de mí mismo, de mi esencia personal? Más que nada vas detrás de la historia que ha construido lo que tú crees que es tu esencia. O sea, yo me la juego por decir que no hay nada propio. Nada es propio. Todo es impuesto por nuestra cultura. Y siempre viene de afuera. O sea, los niños no lloran. Los hombres no lloran. Un precepto. Los hombres. ¿Quién lo dijo por primera vez? ¿Y cuántos hombres no lloran porque son hombres? Me pregunto yo, ¿qué significa ser hombre entonces? ¿Te das cuenta que hombre remite entonces a no llorar y así un millón de sentidos? ¿Sí? Aquí sí. Y las preguntas que quedan también en el aire, que las hace el propio psicoanalista. Hoy te escuchas música, ¿cierto? Sí, ¿Existe alguna canción, por ejemplo, del rock argentino, nacional chileno, que para ti sea efectivamente asunto del psicoanálisis? No, pero la citan, ¿o no? O sea, es que el psicoanálisis es argentino. Ah, ya. Sí. Sí. Pero hay una canción porque la vamos a sentir. A ver, una canción. Más que una canción, aunque voy a pensar en la canción, es una respuesta del Flaco Spinetta cuando le preguntan qué opina él de que los grupos comunistas estén utilizando sus letras para banderas le preguntan a él. Y él dice, bueno, no es mi problema, yo soy un cuerpo antena. O sea, no soy el autor de eso. Yo tengo cierta sensibilidad que atrapo como... Perfecto. No, yo no soy militante, yo no soy dueño de la canción, yo no soy dueño del libro. Perfecto. No, soy un cuerpo antena. Y aquí estamos en la antena, en la 89.9. Así es. Así que, bueno, hay siempre mucha profundidad en los autores musicales. Cerati, Spinetta, García. Voy como unas bibliotecas de repente a veces, ¿no? Sí, si es que puedo tirármela con una canción, me gustaría... voy a ir volvamos a nuestras raíces. Anita Tijoux. La canción se llama Mi Verdad y es la canción que yo le dediqué a mi hijo cuando nació. Perdón, no es Mi Verdad, esa es la que me dedicaron a mí. Perfecto. Se llama Creo en ti. Creo en ti, de Anita Tijoux. Y creo viene de crear.
perfecto. No solo del creo. Ya no solo de la creencia, sino que creo en ti, voy creando, voy construyendo. Construimos además, juntos. juntos. Oye, ¿qué autora es Anita Tijoux, franco-chilena? Una gran carrera musical y gran legado. ¿Ah? Y lo que tuvo que hacer para llegar donde tuvo que llegar, de soportar en un festival de Lollapalooza que le griten nana peruana. Sí, sí, sin duda. Imagínate, o sea, vaya a escuchar música y un tipo que está preocupado del color de la piel. ¿Qué queréis? ¿Que se tiña rubia? Ahí está esa. Y con ella nos vamos a ir, con esta canción que nos propone también Iván Alcaide Troncoso, esta conversación de la otra agenda. Esta otra agenda que pretende ser una entrevista que va más allá de la agenda tradicional. Esto no es una conversación cívica, esto no es un consejo de cocina, esto es una conversación profunda con seres humanos, con Iván Alcaide Troncoso. Gracias por estar aquí, este psicoanalista y académico docente que ha venido hasta los estudios Radio Crecer FM, el 89.9, y escúchanos, también señal online www.crecerfm.cl. Yo que tu hermano escucha mucho Radio Crecer. Sí, es fanático. La tiene fija ahí en el Jeep, parece. Bueno, hemos tenido una conversación y ustedes quédense siempre, te damos los micrófonos para una despedida, un diagnóstico chiquitito y unos tips para toda nuestra audiencia. Me gustaría volver a Oriente y leer algo del Lao Tse. Piensen, quita el micrófono, por favor. Dice así: cuando las personas nacen son blandas y flexibles, cuando mueren son duras y rígidas, cuando las hierbas y los árboles nacen son blandos y delicados, cuando mueren están secos y marchitos. Esto quiere decir que lo que es duro y rígido es discípulo de la muerte, y lo que es blando y flexible es discípulo de la vida. En el mundo no hay nada más blando y flexible que el agua, pero tampoco hay nada más capaz de vencer lo que es duro y rígido. No hay nada que pueda alterarla. Lo que es flexible vence a lo que es rígido, lo que es blando vence a lo que es duro. En el mundo no hay nadie que ignore esto, pero nadie lo pone en práctica. O sea, todos los padres saben que tienen que tirarse a jugar al piso con su hijo y no lo ponen en práctica. Lo empezaremos a hacer, gracias por este aporte. Esto es Iván Alcaide Troncoso. En la otra agenda fue una entrevista más. Siempre quédese más o menos los martes, 18:30 horas, dentro de Mira Quién Habla. Ya son las 7 de la tarde y nos estamos saliendo ya del aire. Muchas gracias. Nos pasamos. Chao. Gracias. Ya, nosotros vamos a pautar. Oye, yo hubiera sabido que Iván es argentino y hubiera preguntado sobre esta falta de empatía que tenemos algunos chilenos con los argentinos. Hubiera sido buena, ¿cierto? ¿Si no quedará para la otra? ¿Ah? Queda para la otra. Ya, vamos a pausa. En Crecer FM 89.9, todo lo que escuchas lo empiezas a sentir.